Buenos días con todos, tomen asiento por favor. Vamos a dar inicio a esta sesión que considero, sin temor a exagerar, una de las más trascendentales de toda su formación académica. Hoy dejamos por un momento los maniquíes de simulación y los algoritmos de farmacología para adentrarnos en el terreno donde se juega no solo la vida de sus pacientes, sino su propia libertad y futuro profesional. Vamos a hablar de la unidad 2, específicamente del contenido 2, que trata sobre la mala práctica profesional. Sé que es un tema que genera temor, que se habla en los pasillos de los hospitales y en las bases de las ambulancias con cierto recelo, pero mi objetivo hoy no es asustarlos, sino dotarlos de una conciencia jurídica preventiva. Quiero que entiendan que la ley no es un enemigo que está agazapado esperando a que fallen, sino que son las reglas del juego que, si ustedes las respetan, se convierten en su mejor blindaje. Para empezar, debemos situarnos en el contexto actual del Ecuador. La formación del tecnólogo en emergencias médicas ha cambiado radicalmente. Ya no basta con saber canalizar una vía o inmovilizar una fractura, porque aunque esas destrezas constituyen el núcleo operativo de su profesión, el marco jurídico define si pueden ejercerlas sin terminar en la cárcel. Vivimos en un Estado constitucional de derechos y justicia, según nuestra Constitución de 2008, lo que significa que la salud ya no es una caridad ni un simple negocio, sino un derecho humano fundamental que el Estado garantiza y que debe cumplir con estándares rigurosos de calidad y seguridad. Esto nos lleva a un cambio de paradigma histórico que deben comprender. Antes, la medicina era paternalista, el médico era una autoridad incuestionable y los errores eran designios de Dios. Hoy eso se acabó. El paciente es un usuario titular de derechos y ustedes, señores estudiantes, son lo que en derecho llamamos garantes. ¿Qué significa ser garante? Significa que cuando ustedes se bajan de la ambulancia y toman contacto con un paciente en la escena, asumen legalmente la obligación de proteger su vida e integridad porque él no puede hacerlo por sí mismo. Si ustedes abandonan esa posición o la desempeñan mal, el Estado activa su mecanismo de castigo más fuerte, el derecho penal. Nuestra Constitución es clara. El artículo 32 garantiza el derecho a la salud con calidad, y el incumplimiento de esa calidad puede ser el inicio de un delito. El artículo 54 establece que las entidades que prestan servicios públicos, como una ambulancia, son responsables civil y penalmente por deficiencias, y el artículo 83 nos recuerda su deber de ejercer la profesión con ética. Por lo tanto, la responsabilidad penal no cae del cielo, es la consecuencia directa de fallarles a estos mandatos constitucionales cuando causamos daño o muerte por nuestra culpa. Entremos en materia penal. El artículo 146 del Código Orgánico Integral Penal, o COIP, es la columna vertebral de este tema. Tipifica el homicidio culposo por mala práctica profesional. Quiero que analicemos esto con lupa. El código dice que será sancionada la persona que, al infringir un deber objetivo de cuidado en el ejercicio de su profesión, ocasione la muerte de otra. Fíjense que dice profesión. Ustedes, al graduarse, tendrán un título de tercer nivel registrado en la CENESID y en la ACES, lo que los convierte en sujetos activos idóneos para este delito. Es decir, la ley les exige más que a un simple socorrista voluntario porque ustedes son profesionales. Ahora, el concepto central aquí, el corazón de la mala práctica, es la infracción al deber objetivo de cuidado. El mismo artículo 146, en su segundo inciso, nos explica qué significa esto. Nos dice que la mera producción del resultado, es decir, que el paciente se muera, no significa automáticamente que ustedes sean culpables. La gente se muere, es la naturaleza de la emergencia. Para que haya delito, la Fiscalía debe probar que ustedes inobservaron leyes, reglamentos, manuales o la famosa Lex Artis. Si el manual del Ministerio de Salud dice ponga oxígeno si satura menos de 90 y ustedes no lo ponen, ahí están infringiendo el deber de cuidado. Para que esto quede cristalino, vamos a desglosar las 4 formas en las que ustedes pueden cometer este error, lo que llamamos las modalidades de la culpa. Apréndanse esto de memoria porque es lo que buscará el fiscal. Son 4: negligencia, impericia, imprudencia e inobservancia.
Empecemos con la negligencia. Esto es omisión, es descuido, es hacer menos de lo que debían hacer. Imaginen que llegan a atender a un paciente con dolor de pecho. Ustedes están cansados, es la última guardia, y deciden no ponerle el monitor cardíaco porque el hospital está cerquita. En el camino, el paciente hace una fibrilación ventricular y se muere. Eso es negligencia pura. Omitieron un paso crítico del protocolo por dejadez. La segunda es la impericia. Esto es la falta de saber o de habilidad. Es la ignorancia inexcusable. Ustedes tienen un título que dice que saben hacer cosas. Si intentan colocar un acceso intraóseo, por ejemplo, y por falta de entrenamiento perforan el hueso hasta el otro lado causando una osteomielitis o un daño severo que lleva a una amputación o sepsis, eso es impericia. No pueden alegar es que no sabía, porque su título dice que debían saber. La tercera es la imprudencia. Si la negligencia es hacer de menos, la imprudencia es hacer de más o actuar sin cautela. Es el exceso de confianza. Un ejemplo clásico en nuestro medio. Tienen un paciente estable atrapado en un auto. El protocolo dice que usen el chaleco de extricación KED para proteger la columna, pero ustedes, por dárselas de rápidos o por terminar el turno, hacen una extracción rápida sin chaleco y agravan una lesión cervical, dejando al paciente parapléjico. Eso es imprudencia. Asumieron un riesgo innecesario cuando no había urgencia vital. Y finalmente, la inobservancia. Es la violación directa de normas escritas. Si el protocolo de ACV dice no administre dextrosa sin medir la glucosa primero, y ustedes le ponen el suero glucosado a ciegas, causando hiperglucemia y agravando el edema cerebral, están inobservando una norma técnica expresa. Es vital que entiendan la diferencia entre culpa y dolo. El dolo es querer matar, y eso es rarísimo en salud. Ustedes no salen a matar, pero cuidado con el dolo eventual. Esto pasa cuando el profesional sabe que lo que va a hacer es peligrosísimo y probablemente cause daño, y aún así lo hace sin importarle. Por ejemplo, un paramédico que llega ebrio a trabajar y decide intubar a alguien que no lo necesita. Ahí la fiscalía podría acusarlos no de mala práctica, sino de homicidio simple o asesinato y la pena se dispara. También quiero hablarles de la imputación objetiva y el riesgo permitido. La medicina de emergencias es peligrosa per se. Subir a un herido a una ambulancia que va rápido, poner drogas fuertes, todo eso es riesgo. Pero es un riesgo permitido por la ley. Si ustedes siguen los protocolos, es decir, la lex artis, y aún así el paciente fallece por una reacción alérgica imprevisible, no hay delito. La conducta es atípica. El delito comienza solo cuando ustedes incrementan ese riesgo más allá de lo permitido cuando se salen del protocolo. La diferencia entre causalidad natural y imputación objetiva. Esto es vital. En la medicina prehospitalaria, a menudo el paciente muere después de que ustedes lo tocan, pero eso no significa que murió porque ustedes lo tocaron. La fiscalía, en su afán acusatorio, suele usar la lógica simple. El paciente estaba vivo, llegó la ambulancia, le pusieron una inyección y murió. Ergo, la inyección lo mató. Ustedes deben tener la capacidad intelectual y técnica para desbaratar esa lógica demostrando que actuaron dentro del riesgo permitido. Quiero que analicemos el riesgo permitido con un ejemplo farmacológico, que es donde más tiemblan las manos. Ustedes administran, digamos, morfina o fentanilo para un dolor severo en un paciente politraumatizado, siguiendo el protocolo de analgesia. El paciente hace una depresión respiratoria y fallece. ¿Es homicidio culposo? Aquí aplicamos el filtro. Administrar opiáceos en trauma es una actividad de riesgo, sí, pero es un riesgo regulado y aceptado por la lex artis para evitar el shock neurogénico por dolor. Si ustedes calcularon la dosis correcta por kilo de peso, monitorearon la saturación y tenían naloxona lista por si acaso, ustedes se mantuvieron dentro del riesgo permitido. El resultado muerte, aunque trágico, no se les puede imputar objetivamente porque ustedes no crearon un riesgo prohibido. El riesgo era inherente al fármaco y a la labilidad del paciente. Pero escuchen bien, si administraron el opiáceo al ojo sin pesar al paciente o sin tener monitor multiparámetro, ahí sí se salieron del riesgo permitido y entraron en el terreno de la imprudencia o impericia y ahí sí responden por la muerte.
Otro aspecto que quiero que integren en su ADN profesional es el valor legal del tiempo. En emergencias, el tiempo no es solo tejido, el tiempo es evidencia. El concepto de la hora dorada o Golden Hour no es solo un eslogan clínico para traumas, tiene repercusión legal directa. Si ustedes se quedan en la escena 40 minutos tratando de canalizar una vía periférica difícil en un paciente con trauma abdominal cerrado que necesita quirófano urgente, están cometiendo negligencia. Ese retraso injustificado, ese quedarse a jugar a curar en la calle en lugar de cargar y llevar, viola el deber objetivo de cuidado. Si el paciente llega al hospital y muere desangrado en la mesa de operaciones, el abogado de la familia va a argumentar, con toda razón, que ustedes le robaron la oportunidad de sobrevivir al retrasar el tratamiento definitivo. El juez no va a preguntar si la vía quedó bonita, va a preguntar por qué demoraron tanto si el protocolo dice transporte inmediato. La ineficiencia en el manejo de los tiempos es una forma de negligencia que se paga con cárcel. También es crucial que entiendan su posición frente a los primeros respondientes no profesionales. A veces ustedes llegan y ya hay un bombero voluntario o un policía haciendo maniobras. El artículo 146 habla de profesionales. Ustedes, al tener un título de tercer nivel, tienen un estándar de exigencia mucho más alto que el voluntario. Si el voluntario comete un error, se le juzga con cierta lenidad bajo el homicidio culposo genérico. Pero si ustedes, tecnólogos graduados, ven el error del voluntario y no lo corrigen, o peor aún, lo validan, ustedes asumen la responsabilidad por ese error debido a su superioridad técnica y posición de garante. Ustedes son los líderes de la escena. No pueden escudarse diciendo, es que el policía le movió el cuello mal. Si ustedes estaban ahí, era su deber impedirlo o corregirlo. La jerarquía del conocimiento impone la jerarquía de la responsabilidad. Finalmente, sobre la inobservancia, quiero ser muy claro con el tema de los manuales. En el juicio, el fiscal va a llevar el Manual de Atención Prehospitalaria del MSP y va a leer textualmente. Se debe administrar oxígeno a todo paciente con saturación menor a 90%. Si su hoja de atención dice que el paciente saturaba 85% y la casilla de oxígeno está vacía o dice aire ambiente, no hay abogado en el mundo que lo salve. Esa discrepancia entre el texto de la norma y su acción es la prueba reina de la culpa. Por eso, su estudio de los protocolos no debe ser para pasar el examen de semestre, sino para sobrevivir el examen judicial. Cada acción que se salta del manual es una bala que cargan en la pistola que apunta a su propia libertad. Por eso, el mensaje central de esta primera parte es: los protocolos no son sugerencias, son su ley. El artículo 146 sanciona la desviación injustificada de estos estándares. Si ustedes actúan con ciencia y conciencia, dentro de las normas, están protegidos. Pero si caen en la dejadez de la negligencia, en la ignorancia de la impericia, en la temeridad de la imprudencia o en la rebeldía de la inobservancia, entonces el sistema penal caerá sobre ustedes con todo su peso. Tómense un descanso, analicen estos conceptos y en la próxima hora vamos a ver qué pasa cuando la situación se complica con agravantes, abortos y la temida ACES.